Hola, mi nombre es Alejandra y yo voy a hablar sobre cómo crear la tabla dinámica, su gráfica y las macros. Bueno, previamente tengo una base de datos. La convertí en una tabla, por eso se ve de esta manera. Los campos que creé fueron mes, artículo, ubicación, ventas y vendedor. A esta base de datos le vamos a crear una tabla dinámica. ¿Pero con el fin de qué? ¿Qué es una tabla dinámica? Es el resumen de la información de una base de datos de manera que podamos ver la información de una manera más sencilla, clara y como nosotros queramos. ¿Con el fin de qué? Digamos que necesitamos saber un dato en nuestra base de datos y la base de datos es muy extensa porque puede tener miles de datos. Entonces no nos vamos a poner a buscar casilla por casilla para encontrar el dato. Para esto se utilizan las tablas dinámicas. Bueno, en nuestra cinta de opciones vamos a la pestaña de insertar. Vemos en un icono tabla dinámica. Desplegamos la flecha y nos salen dos opciones, tabla dinámica y gráfico dinámico. Primero voy a hablar sobre la tabla dinámica y cómo crearla. Como ya tenemos la tabla, vamos a hacer clic encima de algún dato de la tabla. Bueno, ahora sí vamos a tabla dinámica, seleccionamos tabla dinámica, damos clic, esperamos. Nos salió una pequeña ventana, se distribuye de dos partes o de dos formas. Una en donde dice que seleccione los datos que desea analizar. Entonces, a nosotros ya nos botó la tabla 1, que es la que nosotros vamos a analizar. En el caso de que no tengamos una tabla creada, entonces simplemente damos clic en la flecha roja y seleccionamos los datos que vamos a analizar. En la segunda opción dice utiliza una fuente de datos externa. ¿Qué significa esto? Que se enlaza con bases de datos de otro programa, como por ejemplo Access, y la trae a Excel para trabajarla. En nuestro caso, pues vamos a realizarla porque tenemos nuestra base de datos en Excel. En la segunda parte dice, elija dónde se desea colocar el informe de la tabla dinámica, si en una hoja nueva o en una hoja de cálculo existente. Nosotros por comodidad vamos a realizarla en una hoja nueva, simplemente por no confundirnos. Entonces damos a aceptar. Esperamos. Y vemos que nos creó una hoja nueva en donde va a estar nuestra tabla dinámica. Bueno, entonces las partes de una tabla dinámica, acá no se puede ver, pero tengo una imagen en donde tiene una parte donde son las filas, otra donde son las columnas, los valores o los datos, una parte de filtro o página. Bueno, nos devolvemos a Excel. En la parte derecha encontramos los campos que va a tener nuestra tabla dinámica, que son los mismos de nuestra base de datos. Como ustedes pueden ver, el mes, el artículo, ubicación, ventas y vendedor. ¿Qué vamos a hacer? ¿O cómo vamos a diseñar esa tabla dinámica? Vamos a arrastrar la información que queramos y vamos a diseñarla. Voy a poner el vendedor en el filtro de informe, que sería en la esquina superior izquierda. Los meses en etiquetas de columnas.
artículos, etiquetas de fila, y valores, y ventas en valores. Como podemos ver, yo no escogí ubicación, eso depende de lo que ustedes vayan a hacer. En el caso que, bueno, el ejemplo que yo voy a desarrollar, quiero saber cuánto vendió cada vendedor en cada mes. Entonces, en esta flechita voy a poner cuánto vendió Diego y pongo aceptar. Em, bueno, según mi tabla dinámica, Diego en enero vendió dulces, vendió 342.000 pesos. En mayo, 325.566 para un total de 667.566 pesos. Excel, cuando creas una tabla dinámica, lo que te va a hacer es sumar los totales, tanto en las filas como en las columnas. Entonces, ¿para qué sirve esto? Digamos, yo quiero saber cuántos dulces se vendieron, pues en dinero. Entonces, suma lo de los meses, lo que se vendió en los meses, y Diego ha vendido 667.566 pesos en dulces. O si quiero saber cuánto vendió, digamos, en enero Diego, vendió 342.000 pesos. En febrero, 876.432 pesos. Y así sucesivamente. Ustedes pueden colocar los campos como ustedes quieran. Eso depende de lo que ustedes vayan o quieran saber. Pero para esto sirven estas tablas, porque te da la información de una manera muy reducida y pues según lo que tú quieras saber. Bueno, ahora vamos a graficar pues estos datos. Vamos a nuestra cinta de opciones, vemos que acá aparece un icono gráfico dinámico, damos clic. Seleccionamos el tipo de gráfico que queramos. Yo quiero un gráfico de barras. Entonces, pongamos este. Damos a aceptar. Esperamos. Porque este programa está un poco lento. Bueno, entonces nos sale nuestro gráfico pues según la tabla dinámica que ya creamos y vemos como también nos salen los campos. También se pueden modificar estos campos, pero pues es según la tabla dinámica, nuestros campos quedaron de esta forma. Y pues resta decir que de esta manera pues uno entiende mucho más a través de una imagen lo que uno quiere saber. Si desplegamos esta flechita, digamos que no queremos saber nada de refrescos, solo de lácteos. Entonces, em,
Vemos cómo nuestra tabla dinámica cambia y nos aparece nuestra gráfica con la información de los lácteos. Entonces, tú puedes organizar la información como tú quieras. Ahora, hay otra forma de insertar este gráfico. Entonces, vamos a borrar esto. Ahí ya borramos el gráfico. La tabla dinámica también la vamos a eliminar. Bueno, y tenemos nuestra base de datos. Entonces, por el icono de tabla dinámica, damos clic en gráfico dinámico. Esperamos. Entonces nos sale la ventanita. Decimos que queremos nuestro gráfico de la tabla 1 en otra hoja nueva. Le damos a aceptar. Vamos a aceptar. Y vemos que nos sale en otra hoja y pues empezamos a mover los campos para ver cómo queremos nuestro gráfico. Entonces queremos mover al artículo en este. Está un poco lento Excel, pero es una manera muy sencilla de trabajar este tipo de gráficos. Y vemos que también aparecen los diseños como si estuviéramos haciendo un gráfico normal. Ahí vemos cómo va quedando nuestro gráfico y lo vamos modificando según lo que queremos saber. Y simultáneamente se va a crear en nuestra tabla dinámica. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a seguir con macros.